Hola a todos, mi nombre es Jürgen. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje. El siguiente tema del que les voy a hablar tal vez es un tema un poco básico, muy clásico, pero realmente siento que es muy importante siempre recordarnos este tipo de cosas, porque muchas veces este tipo de enseñanzas, que tal vez son como las más básicas, entre comillas, son las enseñanzas que más llegan porque son las que se olvidan más rápido, y son temas como que son muy cotidianos y muchas veces se nos olvidan en el trajín de la vida, se nos olvidan muy rápidamente. Básicamente hoy quiero hablarles de la esperanza. Seguramente ustedes ya hayan escuchado muchas historias de la Biblia o hayan visto muchas enseñanzas que hablen de este tema o conozcan varios versículos que hablen de lo mismo, de esperanza. Pero hoy yo quiero hablarles de cómo uno puede perder la esperanza o qué tan fácil es perderla. Y también quiero comentarles acerca de una historia y otro versículo que he estado viendo durante los últimos meses acerca de este tema. Lo primero que todo quiero comentarles es que es la esperanza. Generalmente son conceptos que sí sabemos qué son, pero tal vez nos cuesta como explicarlos o no tenemos como una definición muy clara. Bueno, para no entrar en tanto tecnicismo y en tanto detalle, para mí la esperanza es lo que podemos esperar del mañana. Y les pongo un ejemplo. Yo mañana tengo la esperanza de poder levantarme y poder desayunar, poder almorzar y poder hacer todas las cosas que tengo que hacer en mi día. Y también tengo en algún momento, a largo plazo, la esperanza de poder graduarme de mi carrera. E igual que ustedes deben tener la esperanza de que mañana pasen todas las cosas que necesitan hacer en su trabajo, en sus estudios o en su casa o en cualquier área de su vida. Entonces básicamente para mí la esperanza es eso, lo que podemos esperar del mañana. No sé si ustedes han visto tal vez series o en las novelas o en ese tipo de cosas, que siempre está la típica frase de tengo la esperanza de que cambie. Siempre se habla como de un futuro, del mañana. Entonces la esperanza la podemos definir así. Sin embargo, ¿cómo podemos llevar ese concepto, o cuando metemos ese concepto, por decirlo así, en nuestra vida con Dios? No cambia mucho, sigue siendo igual. La esperanza que nosotros tenemos en Dios es que el mañana Él nos responda, en que el mañana Él siempre esté ahí, en que en el mañana o en el futuro su misericordia siempre esté ahí. Y siempre tenemos esa esperanza, y qué más esperanza de saber que Él en algún momento va a volver y va a cumplir su promesa. Entonces sí, esa es como la esperanza más fuerte que nosotros podemos tener. No obstante, hoy en día es demasiado fácil perder la esperanza. Hay muchas cosas que nos hacen sentir desconfiados, desconsolados, tristes, ansiosos. Es muy fácil perder la esperanza hoy en día por cualquier cosa, por los problemas, por las circunstancias o por cualquier cosa que uno atraviese. Siempre la esperanza se ve afectada. Entonces, cuando uno pierde la esperanza, simplemente nos dejamos llenar de vacío y nos dejamos llenar de cosas que a la larga producen muerte. Básicamente estoy hablando del pecado, nos dejamos llenar de pecado. Entonces vean cómo es tan importante de que un concepto tan básico, el hecho de olvidarlo y perderlo, puede tener consecuencias graves. Quiero hablarles acerca de una historia que creo que en alguna otra ocasión pude compartir. No me acuerdo si fue por este medio o en otra ocasión. Pero en la historia de Habacuc, para los que en algún momento hayan tenido la oportunidad de leer ese libro de la Biblia, creo que tiene solamente 3 capítulos, es sumamente corto, sí tiene 3 capítulos nada más, pero tiene un contenido bastante interesante. Así rápidamente para resumir, Habacuc fue un profeta que el contexto en el que él vivía era que el pueblo estaba completamente desolado, era un pueblo que había idolatría, que había injusticia, que había violencia, básicamente el pueblo era un desastre. Lo interesante de la historia de Habacuc es que este profeta no habla en nombre de Dios al pueblo, o al menos no lo hace en la totalidad de la historia, sino que Habacuc se concentra en reclamar a Dios o solicitar la ayuda de Dios o buscar la respuesta y decirle que intervenga en su pueblo porque están pasando cosas que están fuera de control. Eso más que todo se centra en la historia. Habacuc intenta llamar la atención de Dios de alguna forma para que centre su atención en lo que está pasando en su pueblo. Es súper interesante porque Habacuc para mí es como uno de los que tenía mucha esperanza en Dios, o tenía su esperanza puesta muy bien en Dios, porque Habacuc hace una queja, Dios le responde, pero la respuesta que recibe Habacuc de Dios no es la que él esperaba. Entonces vuelve a levantar otra queja, y en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 1, dice lo siguiente: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Me da risa porque dice que ahí esperaré.
O sea, se va a quedar esperando ahí, confiando en que el mañana va a llegar la respuesta de Dios, en que en un futuro la respuesta va a llegar de Dios, pero siempre mantiene esa esperanza viva, en que la respuesta que él necesita de Dios va a llegar. Y cuando Dios da su respuesta, en ese mismo capítulo, en el versículo 3, en la segunda parte, dice: aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Entonces, tener esperanza va muy relacionado con tener paciencia. Y más cuando estamos esperando la respuesta de Dios, o más cuando estamos esperando tal vez que Dios haga algo en nuestras vidas. No podemos perder la esperanza, aunque es muy fácil de perderla, debemos tener paciencia y confiar en que el mañana va a ser un día mejor. Lo que esperamos del mañana define muchas veces en cómo andamos o cómo somos. Porque si yo espero que el mañana sea un buen día, eso va a definir mi actitud. Y si yo espero que el mañana va a ser un mal día, eso prácticamente me va a hacer andar mal por todos lados. Decía alguien una vez que lo que esperamos del mañana nos aviva o nos mata. Y es así. Si nuestra esperanza para mañana es completamente negativa, si ya vemos que mañana va a ser un panorama desolador, eso nos mata. Pero si tenemos confianza en como tenía Habacuc, en que él sabía que en algún momento Dios le iba a dar la respuesta, eso nos aviva. Y eso es sumamente importante tenerlo claro, porque todos hemos conocido, vemos gente que siempre espera lo peor, que siempre es fatalista, y de repente no está mal, hay que tener en comprensión con los demás. A veces las situaciones de los demás son complicadas, pero nosotros que tenemos una esperanza puesta en Dios, debemos confiar en que el mañana va a ser mejor, y de esa forma reavivar esa esperanza que Él ya dejó en nosotros. La pérdida de esperanza siempre es un proceso de deterioro, no es como que yo pierdo la esperanza de hoy para mañana, siempre va siendo como un proceso degradatorio, de deterioro. Empezamos a perder la esperanza en cosas básicas, como en si tal vez Dios pueda suplir esta necesidad o esta otra necesidad, y después de un tiempo ya empezamos a perder y a desconfiar en si realmente Dios es fiel con nosotros, en si realmente Dios nos ama, y en si realmente Dios es lo suficientemente poderoso para ayudarnos. Y así va deteriorando y se va degradando. Y este tipo de cosas que son como la pérdida de esperanza, la pérdida de fe, siempre son degradatorias. Por eso es sumamente importante intentar tener activa nuestra esperanza. Algo que las personas que enseñan, los pastores, los líderes, siempre repiten en las enseñanzas y parecen grabadoras ya, pero es que es muy cierto. La única forma de tener esperanza es leyendo la palabra, hablando con Dios. Esas son como las mejores formas de poder mantener viva nuestra esperanza. Y yo sé que parecen cosas como que siempre se repiten, pero es que se repiten porque son sumamente necesarias. No podemos esperar tener una esperanza activa y viva si no hablamos con Dios, si no buscamos de su palabra. Entonces va a ser muy muy complicado. Habacuc, para poder recibir la respuesta de Dios, tuvo que esperar y hablar con Dios. No fue que solamente se sentó a esperar, tuvo que hablar con Dios. Entonces es muy importante eso. Lo que creemos nos trae esperanza o nos la quita. Eso es sumamente importante. Si, como les decía, si yo creo que todo va a salir mal mañana, eso me quita o me da esperanza. Si yo creo que todo va a salir mejor mañana, eso me quita o me da esperanza. Entonces siempre tenemos que intentar saber que el mañana va a ser mejor, esperar en que las cosas van a salir mejor. No porque por arte de magia todo se va a arreglar, sino porque confiamos en que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Y muchas veces se nos olvida eso y empezamos a sobrepensar cosas. Ahí es donde viene la ansiedad. Y vienen otro montón de cosas que dan cabida a que nuestra alma quede vacía y que a la posterior eso produzca muerte. Por último, para ya ir cerrando y que esto no sea tan largo, quiero leer el Salmo 27, capítulo 14, que personalmente es uno de mis versículos favoritos. De hecho es uno de mis salmos favoritos, porque básicamente recalca en que la esperanza, la mayor fuente de esperanza es Dios, y nos lo deja saber con la última frase que dice este versículo. Salmos 27, versículo 14, dice así: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Lo más importante de este versículo es que dice que mientras estoy aquí en tierra de los vivientes, no en otro lugar, sino aquí, donde estamos viviendo ahora y donde tal vez nos quedan muchos años de vida más. Aquí vamos a esperar y vamos a confiar en que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y creo que esa es la esperanza más grande que podemos tener. Habacuc confió en que iba a ver la bondad del Señor, la respuesta, y esa esperanza fue la que
lo produjo a moverse, a hablar con Dios y a saber que todo iba a mejorar. Entonces, básicamente, confiemos y esperemos y tengamos esperanza en ver la bondad de Dios aquí, en la tierra de los vivientes. El versículo 15, el versículo 14, el que leí anteriormente fue el 13. El versículo 14 dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. La esperanza debidamente siempre involucra paciencia. A veces tenemos la esperanza de que las cosas pasen mañana, pero a veces no pasan mañana, pasan en muchos años. Entonces hay que tener paciencia y saber esperar en que Dios va a cumplir sus promesas y que Dios siempre va a saber lo que es mejor para nosotros. Así que en cualquier circunstancia que estemos pasando hoy en día o en cualquier momento en la que usted esté viendo este video, sepa que su esperanza siempre tiene que estar puesta en Dios y que es muy fácil perderla, es totalmente comprensible, pero siempre tenemos que intentar mantenerla viva y activa, esa esperanza en saber que Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros y de que Él sabe completamente lo que necesitamos, lo que nos preocupa, y Él va a enviar una respuesta, va a enviar ayuda a cualquier cosa que estemos pasando en este mundo, porque confiamos en ver la bondad de Dios aquí mismo en la tierra de los vivientes.